Tema de categorías y conceptos, presentado por Patricia García, Laura Flórez y Lara Macián, alumnas de tercero F de Psicología del Pensamiento. Introducción. Funciones de los conceptos y las categorías. Tenemos funciones como la función adaptativa, la de clasificación, la inferencial, la de combinación o formación y la de comunicación, pero sin duda la más importante es la función adaptativa. La función adaptativa de los conceptos nos permite reducir la complejidad y variabilidad del mundo, agrupando los objetos en categorías. Sin esta función, nuestra capacidad de entender el mundo sería mucho más compleja de lo que lo es. Tipos. Primero, las dimensiones. Son atributos cuantitativos, es decir, los estímulos las poseen en mayor o menor grado, por ejemplo, la inteligencia. Segundo, los rasgos. Son atributos cualitativos. El estímulo las posee o no, es decir, es algo absoluto, de todo o nada. En tercer lugar, las plantillas. Son pautas holísticas que guardan un isomorfismo estructural con los objetos categorizados. Por último, las proposiciones, representaciones compuestas de nodos conceptuales y enlaces asociativos. Nuestro trabajo estará compuesto por los siguientes puntos. ¿Cómo se forman los conceptos? ¿Cómo se modifican estos? Metáfora y cognición. Aplicaciones prácticas de los conceptos y la pregunta inteligente que propondremos a nuestro grupo. Punto 1. ¿Cómo se forman los conceptos? En primer lugar, teoría clásica. En segundo lugar, teoría prototípica. Tercero, teoría del ejemplo y cuarto, modelos mixtos. La teoría clásica tiene tres supuestos básicos. Todos los miembros de un concepto comparten los mismos atributos. Además, los ejemplares son todos equivalentes e igual de representativos, lo que se llama homogeneidad interna. Y los conceptos son arbitrarios. Cualquier conjunto de atributos se agrupa y establece una relación. Esta teoría no está libre de críticas, puesto que si agrupamos una flor, un sol y un móvil, esto no forma una categoría, y cualquier conjunto de atributos que se agrupe no establece una relación. Teoría prototípica. Los miembros de una misma categoría no son equivalentes, sino que algunos son mejores miembros que otros. Estos miembros se ordenan según un continuo de tipicidad. Por ejemplo, si pensamos en cadenas de café, Starbucks nos viene antes a la mente que Costa Café, lo que hace un mejor prototipo. En la dimensión vertical encontramos las categorías subordinadas, que tienen un nivel menor de inclusividad y contrastación y comparten atributos con otras categorías. En segundo lugar, las categorías básicas. Estas corresponden a objetos del sistema perceptivo y además los miembros comparten muchos atributos. Y en tercer lugar, las categorías supraordenadas, compuestas por categorías básicas y contienen poca información de los miembros. En la dimensión horizontal, los miembros de una misma categoría no son equivalentes, puesto que se ajustan a un grado de tipicidad. Esta dimensión ha sido corroborada empíricamente en base a dos categorizaciones, la del color y la de los objetos. Un prototipo es el elemento más representativo de una categoría. Es el ejemplar de más parecido familiar, es un punto de referencia y los demás estímulos se juzgan en relación al prototipo. Por último, debemos hablar de los determinantes de las categorías. En este apartado encontramos dos posiciones contrarias, la posición realista y la nominalista. En la primera de ellas se defiende la existencia de un mundo externo, por lo que las categorías son un reflejo de la realidad. Y en la segunda se defiende que las clases y las relaciones entre ellas no tienen una existencia real, sino que son ficticias. Ahora pasaremos a explicar la teoría del ejemplo. En esta, los conceptos están formados por múltiples representaciones que la persona puede recordar, y los más típicos son los más parecidos a muchos otros miembros de la categoría. Por último, tenemos los modelos mixtos. Estos resuelven todos los problemas anteriores que no son capaces de explicar cómo aprendemos los conceptos, ni explican la complejidad de nuestras representaciones, ni tienen en cuenta el conocimiento previo, y combinan por un lado la teoría prototípica y clásica y por otro lado la teoría prototípica y del ejemplo. Punto 2. ¿Cómo se modifican los conceptos? En primer lugar, veremos qué es necesario modificar y después cómo se modifica. Existen dos tipos de cambio conceptual, el radical, largo, costoso y que conlleva una reestructuración completa, y el superficial, que conlleva enriquecimiento y revisión. Respecto a la modificación, existen dos cambios, el vertical, que se da dentro de la misma categoría, y el horizontal, entre categorías y más costoso. Punto 3. Metáfora y cognición.
En este punto hablaremos de las funciones, clases y direcciones y por último, modelos. En cuanto a sus funciones, tenemos la de la metáfora como dispositivo de colonización cognitiva, en la que distinguimos entre metáforas vivas y muertas. Las vivas las escuchamos por primera vez y producen disonancia semántica, que se resuelve creando una comprensión nueva. Por otro lado, las muertas pasan desapercibidas porque son elementos comunes en nuestra cultura. En segundo lugar, tenemos las metáforas generativas, con componente pragmático y que imponen directrices a nuestros planes y comportamiento. Por último, tenemos la metáfora en la ciencia. Algunas teorías se desarrollan a partir de analogías metafóricas. Clases de metáforas. Tenemos las orientacionales, relacionadas con la orientación espacial, y que además son la base de la experiencia física y cultural. Las ontológicas, que entienden las experiencias en términos de objetos o sustancias y se clasifican en dos subtipos, metáforas de recipiente y metáforas personificadoras. Las de recipiente consideran la experiencia física como seres limitados por superficies, mientras que en las personificadoras el objeto físico se especifica como una persona. Y por último, las estructurales, que permiten utilizar un concepto muy estructurado y delineado para estructurar otro. Direcciones de transferencia. Observamos por un lado el eje animado e inanimado, como por ejemplo, este niño es un terremoto, y por otro lado el eje concreto abstracto, como por ejemplo, verde esperanza. En último lugar, los modelos que explican las similitudes metafóricas se basan en la idea desarrollada por Richards de que los principales elementos en la metáfora son el tópico, es decir, el sujeto de la expresión, y el vehículo, el predicado. Como modelos tenemos, en primer lugar, la hipótesis de la cancelación. La metáfora es la aplicación parcial de algunos atributos semánticos del vehículo al tópico, mientras que otros atributos son cancelados. En segundo lugar, el modelo de doble similitud. Para que se dé una metáfora, el tópico y el vehículo deben proceder de dominios conceptuales distantes, y los atributos compartidos deben tener distinto grado de prominencia en ambos términos. Y por último, el modelo de similitud dimensional. Los dos términos deben ocupar una posición semejante en sus dominios semánticos. Punto 4. Aplicaciones prácticas. Diferentes aplicaciones en la psicología práctica. Encontramos las aplicaciones de la psicología en la psicología cognitiva, la conductista, la social, la clínica y la diferencial. Centrándonos en las categorías diagnósticas del DSM-5, utilizan las categorías como absolutas donde todos los miembros pertenecientes a estas comparten las mismas características. Esto se ha visto desde la teoría clásica y ha llevado a críticas, dado que devalúan a los enfermos etiquetándoles y atribuyéndoles síntomas que igual no tienen en su totalidad. Sin embargo, visto desde la teoría prototípica, un paciente puede pertenecer en mayor o menor medida a una categoría. A modo de conclusión, nos gustaría decir que las categorías están presentes en todos los aspectos de nuestra vida diaria. La formación de estas nos permite simplificar nuestro alrededor y desarrollarnos en este con mayor facilidad. La teoría prototípica parece ser la más aceptada y comprobada empíricamente. Desde esta perspectiva, los conceptos y categorías no son absolutos, sino que se rigen por un grado de tipicidad. Nos gustaría plantearos la siguiente pregunta inteligente. Si las categorías y conceptos fueran totalmente distintos en cada uno de nosotros, ¿cómo serían las relaciones sociales? ¿Y si fueran todas iguales?